Bienvenidos, queridos hermanos en Cristo Jesús. Sabemos que la persona de Jesús oró mucho y con mucha fe. La oración fue una parte importante de su vida, ayudándolo a crecer y fortalecer su relación con Dios. En Mateo 26:41, Jesús pidió a sus discípulos que velaran y oraran para ser fuertes y no ceder a las tentaciones. Dos momentos muy significativos en la vida de Jesús muestran cuán importante era para él la oración. Uno de estos momentos ocurrió en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús tuvo que afrontar la dolorosa realidad de enfrentar la cruz. Aunque sus discípulos estaban con él, Jesús los dejó descansar mientras se adentraba en el huerto y oraba intensamente, hasta el punto de sudar importantes gotas de sangre. La segunda oración de importancia monumental ocurrió durante aquellas terribles horas oscuras que pasó en la cruz. A pesar de la intensa agonía de la crucifixión, el corazón de Jesús se volvió hacia sus verdugos y oró por ellos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No hay duda sobre eso. Nuestro Señor fue un hombre de oración. ¿Cuándo y dónde oró Jesús? La oración persistente y profunda no siempre es conveniente. La oración eficaz requiere compromiso con el tiempo y el lugar. Jesús ejemplificó este hecho en Marcos 1, versículo 35. Antes del amanecer del día siguiente, Jesús se levantó y fue a un lugar apartado a orar. ¿Cuándo oró Jesús? Oró durante la quietud del comienzo del día, cuando no había nadie, cuando no había interrupciones. Pasó tiempo de calidad con su Padre mientras su mente estaba fresca y libre de los muchos detalles de la vida. ¿Alguna vez te has levantado muy temprano en la mañana para orar? Estos momentos suelen ser los más vigorizantes, los más gratificantes y los más preciosos. ¿Dónde oró Jesús? Podría haberse quedado en su habitación o incluso en la casa, pero no lo hizo. Encontraría un lugar solitario para acercarse y comunicarse con su Padre. Como ejemplo nuestro, Jesús oró con frecuencia. Dedicó tiempo de calidad a la oración, orando cuando y donde las interrupciones no le molestaran. Aunque Jesús vino del Padre, sabía que su fuerza estaba en la oración. Entonces, si Jesús necesitaba orar, ¿cuánto más deberíamos nosotros? Si Él necesitaba encontrar tiempo de calidad para orar, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? Y si Él consideraba necesario alejarnos de los demás mientras orábamos, ¿no deberíamos hacerlo nosotros? Si tienes un coche, sabes que debes llenarlo con regularidad o dejará de funcionar. Sabes que necesitas alimentar tu cuerpo con regularidad o morirá. La oración es el combustible que alimenta el espíritu del hombre. Y si vuestro espíritu no se repone con oraciones frecuentes, se agotará y se detendrá por completo. Cristo también pasó noches enteras en oración. Uno de aquellos días, Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Toda la noche en oración a Dios. Algunas personas dirán, pero no puedo hacer eso, necesito descansar. Sí, es necesario descansar, pero también es necesario pasar algunas noches en oración. Estoy de acuerdo en que no es fácil, pero es necesario. Debe haber sido así con Jesús, porque muchas veces las multitudes solo querían tocarlo. ¿Cuánto debió necesitar la renovación que surgió de esas noches a solas con su Padre? El resultado era siempre un nuevo suministro de energía y un sonido suficiente para el interminable drenaje de sus recursos espirituales. Pero durante esas noches, cuando oraba, presentando ante su Padre las necesidades de un mundo pecador y sufriente, Dios lo encontró. Y nuestro Padre hará lo mismo con cualquiera que se preocupe lo suficiente como para sacrificar unas horas de sueño por un encuentro con el Todopoderoso. Que una persona renuncie a su descanso para interceder por los demás revela su sinceridad. Y que alguien dedique una mañana, un día o una noche entera solo a Dios muestra su pasión por ayudar y bendecir a las personas, indicando que ellas son su primera preocupación.
La Iglesia debe redescubrir su fuente de poder. La Iglesia hoy se ha embellecido, construyendo edificios altos e impresionantes lugares de culto. Pero la misma Iglesia, en muchos casos, está desconectada del pueblo. Como resultado, hay toda una generación que no conoce a Dios, no lo ama y no le sirve. Hermanos míos, esta generación necesita a Dios. La Iglesia hoy necesita renacer para la tarea de alcanzar a esta generación para Dios. Necesita llegar a la cima de la montaña y pasar tiempo en oración. Necesitamos buscar a Dios. Necesitamos aprender a buscarlo con todo nuestro corazón. Necesitamos estas reuniones de oración en la cima de las montañas. Necesitamos estos momentos de oración solitaria. Los necesitamos 1000 veces más que Jesús. La oración fue la comunión de Jesús, su inspiración, su fuerza. Jesús estableció el modelo de oración para nosotros. Nos estaba mostrando cómo vivir, cómo adorar, cómo orar. Y si queremos tener éxito en nuestras vidas para el Señor, haríamos bien en seguir el ejemplo de nuestro Señor. Jesús dijo en Lucas 18, versículo 1, que siempre deben orar y nunca darse por vencidos. Dios quiere que aprendamos a orar en tiempos de adversidad, en tiempos de turbulencia, en tiempos de problemas. Él quiere que oremos y no nos desanimemos ni nos rindamos. No te rindas, no te desanimes. Cualquiera puede hacer esto, pero se necesita resistencia, coraje y compromiso para orar y no desanimarse. La oración no ocupó un segundo lugar en la vida de Jesús. Es hermoso darse cuenta de que, aunque Jesús era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, la oración siempre ocupó el primer lugar en su vida. La oración era la prioridad número 1 para él. ¿Tiene la oración el primer lugar en tu vida? ¿Tiene la misma prioridad que tuvo en la vida de Jesús? Seamos muy honestos. La mayoría de nosotros oramos si tenemos tiempo. Oramos si el bebé no llora y nos molesta. Oramos si no necesitamos limpiar la casa, ir de compras o ir a trabajar. Sin embargo, para que la oración sea efectiva en cada una de nuestras vidas, como Dios quiso que fuera, debe tener la más alta prioridad en nuestras vidas. Cuando Jesús subió a la cima de la montaña a orar, estaba allí con ese único propósito. Allí nada le perturbaba. Entonces oró. Y hasta que usted y yo podamos aprender a usar la oración de la misma manera enfocada, nunca podremos alcanzar las alturas de la bendición y la unción y recibir la bendición de Dios. La oración sacerdotal de nuestro Señor, la oración de Jesús en Juan 17, es uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia. En él podemos sentir los latidos del corazón de Jesús mientras ora a su Padre. Y las preocupaciones por su pueblo que expresó allí son preocupaciones que debemos compartir al acudir a Dios en oración. Examinemos algunas de las cosas por las que Jesús oró en su oración sumo sacerdotal, la oración en la que también podemos darnos cuenta de la profundidad de su amor por el Padre y por nosotros, sus hijos. Jesús oró para que todos sus discípulos fueran uno. Ahora me voy del mundo. Ellos permanecen en este mundo, pero yo vengo a ti, Santo Padre. Guárdalos por el poder de tu nombre, para que estén unidos como nosotros. ¡Qué logro tan precioso! Jesús oró por ti y por mí, y oró para que fuéramos uno con Él de la misma manera que Él es uno con su Padre. Piensa en la cercanía, la calidez, el compartir que ocurre entre padres e hijos, y Jesús está pidiendo: Creador del universo que establece esta misma afinidad entre Jesús y todos sus seguidores. El hecho de que Jesús oró por esto indica que es posible y que nosotros también debemos orar por ello. Jesús oró para que sus discípulos tuvieran gozo. Ahora voy a ti. Muchas cosas les dije mientras estuve con ellos en este mundo, para que se llenaran de mi alegría. Qué maravilloso es darnos cuenta de que cuando Jesús oró por todos nosotros, oró para que pudiéramos poseer su gozo divino.
Con los recursos de Jesús disponibles, nunca deberíamos estar tristes o infelices. En verdad, debemos estar llenos de gozo, su gozo. Y el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Cuando estamos alegres, estamos llenos de fuerzas, pero cuando nuestro gozo se acaba, nos debilitamos. Este también es un tema apropiado para nuestras oraciones. Jesús oró para que todos sus discípulos fueran guardados del mal. Jesús sabía que todos sus seguidores estarían bajo ataque. Su oración en Juan 17, versículo 15 fue: «No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno». Dios no nos saca de nuestros trabajos para evitar que nos expongamos al mal. El diablo está decidido a destruirnos y continuamente trata de alejarnos de Dios y su palabra. Pero Jesús, el Hijo de Dios, oró para que no fuéramos vencidos por ninguno de los trucos que el diablo emplea contra nosotros. Y necesitamos orar de la misma manera, todos los días. Jesús oró para que sus discípulos llevaran una vida santa. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos, oró Jesús. La palabra santificar simplemente significa apartar para un propósito sagrado, consagrar, purificar. Solo hay una manera, un único medio para lograrlo: la palabra de Dios. Dios ha provisto su palabra como instrumento de nuestra santificación. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola limpiado en el lavamiento del agua mediante la palabra. Nos santificamos beneficiándonos de sus recursos, leyendo la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, viviendo según la palabra de Dios, dirigiendo y orando para que su purificación se cumpla en nosotros. Jesús oró para que sus discípulos fueran perfectos. Juan 17, versículo 23 dice: «Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en la unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y los amaste, así como me amaste a mí». Esto es increíble, pero es exactamente lo que Jesús oró: que seamos perfeccionados en Él, para que el mundo que nos rodea llegue a conocer el amor de Dios en Cristo, al observar nuestras vidas limpias y nuestras vidas piadosas. De hecho, debemos pedirle a Dios diariamente que nos use como testigos eficaces de su amor. En Juan 17, versículo 24, Jesús oró para que sus discípulos recibieran vida eterna. Padre, deseo que aquellos que me diste, donde yo estoy, también estén conmigo, para que vean mi gloria que tú me diste, porque me amaste desde antes de la fundación del mundo. Piénselo, Jesús oró para que los habitantes del mundo entero pudieran recibir vida eterna, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Jesús es este Hijo unigénito descrito en las Escrituras. Él es quien oró por nosotros, por ti y por mí, para que heredemos la vida eterna. ¡Qué bendición y esperanza tenemos en Jesús! Y, de la misma manera, debemos orar diariamente por la salvación de aquellos a quienes amamos y que aún no conocen al Salvador. Cualquier cosa que seamos o lleguemos a ser en nuestra vida espiritual, se lo debemos al Salvador que se entregó por nosotros, que oró por nosotros para que seamos uno con Él y que nos dio un hermoso modelo a seguir en nuestra propia vida espiritual. Oremos. Padre, ayúdame a aprender que tú eres el Señor de nuestras vidas. Tú tienes el poder de gobernar todo lo que pienso, creo y hago. Cuando permito que mi mente divague hacia lugares que destruyen mi paz, recuérdame que estos son pensamientos ilegales. No me pidas que me detenga en sentimientos y afectos que contribuyen a los miedos. Reconozco que mi mente vivirá en perfecta paz cuando enfoque mi atención en ti. Así que, Señor Jesús, deja que tu paz gobierne mi corazón. Recuérdame la paz que tengo en tu hogar y enséñame a estar agradecido por aquellos eventos que me hacen correr hacia ti, concentrarme en ti y permanecer en ti.
Nunca necesito vivir con pensamientos aterradores y perturbadores. La verdad es que tú tienes el control. Padre Celestial, te alabo por tu constancia y presencia constante en nuestras vidas. A veces podemos sentirte justo a nuestro lado. Sin embargo, es difícil entender que en realidad estás ahí. A veces, la vida se vuelve tan dolorosa que nuestras mentes simplemente no pueden sentirte a través del dolor. A veces, tú nos quitas esos sentimientos para que podamos buscarte aún con más fervor. Padre, te pido que no confíe en mis emociones, ya que son defectuosas, sino que confíe en tu amor por mí. Que pueda confiar en tu palabra como la verdad que gobierna mi vida, por encima de mi entendimiento. Ayúdame a reconocerte y creer en ti, aunque mis emociones digan lo contrario. El Señor es bueno, digno de confianza, y el Señor es bondadoso. El Señor es todopoderoso y todo amoroso. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, reine en nuestros corazones, incluso cuando buscamos centrar nuestra atención en Él. Que la confianza en la soberanía divina y en el amor inagotable del Padre nos inspiren a vivir sin miedo, anclados en la certeza de que Él es bueno, digno de confianza y siempre está a nuestro lado. Confiemos en la verdad de las palabras de Dios y dejemos que guíen nuestras vidas, incluso cuando no entendamos todo del todo. Que nuestro agradecimiento por la presencia constante de Dios y nuestra búsqueda continua de Él sean nuestras brújulas. Si quieres comenzar una nueva etapa de tu vida con un encuentro poderoso con Cristo o renovar tu compromiso con Él, acepta a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Deja tu comentario abajo diciendo: te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Muchas gracias por mirar hasta el final. Te invitamos a continuar este camino de fe y crecimiento espiritual. Suscríbete a nuestro canal para recibir contenido más inspirador y edificante y deja un me gusta para apoyar nuestro trabajo de difundir la palabra de Dios. Comparte este video con tus amigos y familiares para que juntos podamos fortalecer nuestra fe e inspirar a otros a seguir los pasos de Cristo. Hasta el próximo video.